a través del programa de Colpensiones BEPS, que también logró cobertura en 1.100 municipios de 32 departamentos. En 2025 se gestionaron más de 449.000 solicitudes de prestaciones económicas y se actualizaron más de 7 millones de historias laborales. La transformación digital también fue protagonista. La implementación del agendamiento previo redujo los tiempos de espera en los puntos de atención de 40 minutos a solo 9 minutos en promedio. La entidad también está haciendo un arduo trabajo con el propósito de acercar a las personas que desempeñan trabajos de alto riesgo, con el propósito de que pertenezcan y estén en el régimen que realmente los conviene, evitando generar perjuicios a los afiliados por una decisión de marcación masiva. Por otro lado, la entidad logró reducir en 9.400 millones el gasto en servicios para defensa judicial gracias a una gestión más eficiente del litigio y de las políticas de prevención del daño antijurídico. También se finalizó la investigación de más de 8.000 casos represados de presunto fraude procesal. A continuación, entonces, le damos la palabra a nuestro presidente Jaime Duzán. Él enfatizará sobre 3 temas importantes para la entidad en 2026. Hablaremos de la reducción de semanas para mujeres, que a partir del 1 de enero de 2026, las mujeres que han dedicado su vida al cuidado de familias y al desarrollo del país tendrán un gran beneficio. También nuestro presidente hablará sobre la oportunidad de traslado de la reforma pensional. Hasta el 16 de julio de 2026 está vigente este beneficio para los colombianos y las colombianas. Y también hablaremos del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Colpensiones aplicará esta normatividad en su compromiso con la gestión jurídica moderna, ágil y eficiente. Tendremos entonces esta intervención de nuestro presidente y posteriormente abriremos una parte de preguntas donde cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de tener este diálogo con nuestro presidente. Los dejo en compañía de nuestro presidente Jaime Duzán. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Me alegra verlo. Yo creo que más que una rueda de prensa es como encontrarnos para contarles cómo vamos y qué aspiración tenemos para el 2026. Las cámaras de gas. Les decía que nosotros aprobamos un plan estratégico producto del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro que termina el próximo año, y vamos a ser cuidadosos para que al llegar al 7 de agosto del próximo año, que hay nuevo gobierno, que se posicionará nuevo gobierno, podamos haber cumplido el plan y por supuesto no tener ninguna posibilidad de dejar a Colpensiones en dificultades. Es decir, la política que se implementa hay veces en los gobiernos es que al finalizar sus 4 años dejan atrocidades. Nosotros no vamos a utilizar ese mecanismo de ninguna manera, sino que al contrario, por ejemplo, la contratación que se hace en Colpensiones el próximo año solo va al primer semestre. 16 meses del año, de ahí para adelante, es una responsabilidad de quien llegue a la presidencia de Colpensiones y el equipo de Colpensiones, el que se decidirá, por supuesto, que sigue. La aspiración nuestra es la continuidad del gobierno. Sin lugar a dudas, quien está en este gobierno, el presidente Petro, quisiera que hubiera una continuidad del gobierno porque sus políticas han sido políticas aceptadas. Y así lo refleja la opinión y las encuestas del país. Así se diga lo contrario, realmente hoy hay una medida que es producto del debate nacional, ustedes lo saben, la reforma tributaria que se ha expedido por decreto de emergencia económica, que ha sido punto de confrontación política, pero los medios de comunicación que hacen el análisis económico se han encontrado que era normal que pasara una emergencia. El Congreso de la República no tuvo en cuenta que era necesario aprobar esa reforma y sabían que venía una emergencia económica. No van a tener éxito los debates porque si usted toma todos los medios financieros de Colombia, todos sin excepción, van a tener éxito al finalizar este año.
no hay una sola empresa de Colombia, del sector financiero, del sector industrial, que se queje. Al contrario, ellos consideran que en el gobierno les ha ido bien. Y creo que en general, o si no, miren los resultados de las ganancias de todas las instituciones bancarias, de todas las instituciones industriales del país, y realmente ni siquiera tiene correspondencia con el planteamiento que hacen algunos presidentes de gremios económicos. Y viene, por supuesto, la decisión del señor presidente que tomará en estos días, que es la implementación del salario mínimo a una buena porción que supera, por supuesto, los 2 dígitos y altísimos, que van a permitir acercar la decisión del gobierno nacional más o menos a lo que podríamos denominar el salario vital, que fue planteado por el señor presidente de la República en su campaña y contenido en las propuestas que se han tenido del primer año de gobierno hasta este último año de gobierno próximo, que va a tener en cuenta a los trabajadores colombianos. Un segundo aspecto que para nosotros fue vital, importante, fue del plan de desarrollo del gobierno, la reforma pensional. La reforma pensional ha tenido 1000 altibajos, no por el Congreso de la República, porque el Congreso la aprobó, mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara. La Corte Constitucional, a través de un magistrado, quería que fuera inconstitucional, no logró la mayoría en la Corte, se devolvió a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes corrigió con los autos que pidió el magistrado presidente de la Corte. Posteriormente pidió más nuevas actas, pidió a Colpensiones certificaciones de uno de los magistrados que ha trabajado con Colpensiones. Se resolvieron todas las consultas, finalmente presentó una propuesta declarando nuevamente inconstitucional la ley. No obtuvo mayoría, al contrario, la decisión que quedó 4-4 es: o se devuelve nuevamente a la Cámara de Representantes, se declara constitucional. Hay un conjuez que debe fallar la primera semana o segunda semana del mes de enero, y ya no es la inconstitucionalidad, sino constitucionalidad o devolver al Congreso. En todo lo caso, hay un punto fundamental de la reforma pensional que está vigente, que es el artículo 76. El artículo 76 lo dejó vigente el magistrado y la Corte, y el artículo 76 dice que hasta el 30 de julio del año entrante los colombianos se pueden trasladar de los fondos privados a Colpensiones. Que lo que yo le estoy diciendo es: apuren, la gente tiene los privilegios hasta el 30 de julio del año entrante. En este año se han trasladado desde la reforma pensional más de 120.000 personas, que han significado un ingreso para Colpensiones. Nuestra proyección eran 5 o 6 billones. Al finalizar este año hemos superado en este momento los 12.5 billones. 12.5 billones. Es decir, que eso alivia el presupuesto general de la nación, que para el año entrante es de 35.7 billones. Es decir, que nosotros no tenemos para el año entrante ninguna dificultad. Los aportes de este año y los traslados del próximo año van a tener una Colpensiones con un presupuesto superior a los 80 billones de pesos. Luego no vamos a tener dificultades de ninguna naturaleza. Inclusive estamos preparados económicamente, tanto en el presupuesto general de la nación como en los recursos que se transfieren de los fondos privados a Colpensiones una vez se haga el traslado, para tener los recursos necesarios para la implicación que va a tener la sustentación económica que requerimos para el incremento del salario mínimo. Ustedes saben que los pensionados se pagan con el salario mínimo y superamos el 53%, tal vez es eso, 53% de los que tienen un salario mínimo en este momento, y otro tanto. Luego, esos pensionados van a ser beneficiados de la decisión que tome el gobierno nacional en esa materia. Entonces, la reforma pensional tuvo la ley, el artículo 76 vigente. Todos los asesorías se hicieron para los fondos privados con Colpensiones. Nosotros tenemos listo los 17.5 billones
millones de colombianos que se pasan a Colpensiones. Una vez esté vigente la ley, nosotros los tenemos ahí y sabemos cuántos recursos se tienen. Un tercer elemento que para nosotros fue importante es que al estudio de las tareas que se envían, la ley que abrió el debate, la gente de alto riesgo, de bomberos, celadores, guardianes, la gente que trabaja en alto riesgo, la industria nacional está afiliada muchos a los fondos privados de pensiones, y eso es ilegal. Y entonces nos tocó decirle a los fondos privados de pensiones: señores, ustedes tienen una ilegalidad. No pueden tener la gente de alto riesgo afiliada a los fondos privados de pensiones. La ley 100 lo prohíbe, y ellos se inventaron un concepto diciendo que como el traslado era para todos y la gente podía escoger libremente a dónde afiliarse, no leyeron bien los fallos, los decretos que obligan a que ese grupo de personas que superan los 45.000 tienen que estar en pensiones. Y entonces hicimos una reunión con los fondos privados de pensión en la presencia del ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, y le dijimos: niños, por favor, a pagarnos, porque nos tiene que traer la gente a Colpensiones ya, y nos tiene que traerlos con la billetera llena. Es decir, que lo que han ahorrado la gente de alto riesgo, los fondos privados de pensiones, esos dineros tienen que trasladarse a Colpensiones. Ya hay algunos presidentes de fondos que me han llamado, me han dicho: presidente, tenemos listo, ya se los mandamos. Lo que pasa es que ellos tienen en sus cuentas unos dineros, y nosotros tenemos en nuestras cuentas otros dineros. Hay un presidente de un fondo, recientemente lo reunimos con él, y me dice: yo tengo 1.500.000.000.000 que les tengo que devolver ya. Y yo le digo: no, señor, en la cuenta que nosotros hemos hecho de la gente de alto riesgo que pasa por pensiones, supera esa cantidad de cada fondo privado de pensiones. Luego, cuando no lo pase, el señor tiene que decirnos: el señor se afilió en tal fecha, ha cotizado tanto, y ese dinero que ha cotizado la tiene que pasar a Colpensiones. Si no lo pasa, comete un delito. Pero además hay otro peligro: es que si esa persona llegase a tener afiliado a un fondo privado de pensiones, una calamidad, la situación es grave para ellos, supremamente grave para los fondos privados de pensiones, porque tendrían que asumir la responsabilidad de las demandas que vendrían, porque ellos no tienen que tener afiliado ese grupo de personas. Esa es otra buena noticia. ¿Saben una nueva noticia? Que ya empieza la vigencia a partir del 1 de enero del próximo año del derecho para las mujeres, que señala que ellas requerirán 1.250 semanas en 26, luego se reducirá un año hasta llegar a 1.000 semanas en el 2036. Esa es una excelente noticia para las mujeres del país, porque aquellas que decían: me faltan tanto tiempo, no tengo para la transición, no tengo la oportunidad, van a tener a partir del 1 de enero del próximo año la reducción de sus semanas, empezando por 50 semanas el año entrante, y cuando tengan su pensión, tengan sus ahorros, van a tener la oportunidad de pensionarse con 1.000 semanas hasta el 2030. Repito que la oportunidad de traslado para nosotros es una importante noticia, y le queremos pedir a los medios que nos ayuden a la campaña. Nosotros lo estamos haciendo a través de todos los medios de comunicación del país, lo estamos haciendo por las redes, estamos visitando las empresas, estamos llamando a los trabajadores colombianos a que definitivamente hagan el traslado. Ellos en todo caso van a ser de Colpensiones, pero si se vienen a Colpensiones antes del 30 de junio del año entrante, van a tener privilegios. Los privilegios de la semana, los privilegios que señala la ley, los beneficios que les va a permitir sumar semanas en la transición. Ustedes recuerden que la ley dijo: hay una transición a partir de la vigencia de la ley. Como la Corte no ha definido cuándo es la vigencia de la ley, porque dijo el auto del señor magistrado que la ley tendrá vigencia a partir del otro día que se tome la decisión de la constitucionalidad por parte de la Corte. Entonces, la gente que le faltan 50 semanas, 30, 20, 15 en esta transición, van a tener la oportunidad, cuando llegue el 30 de junio del año entrante, de tener el privilegio de trasladarse a Colpensión. Y pueden acceder quienes cumplan los requisitos.
Ustedes saben que las mujeres de 47 años o más y mínimo 750 semanas cotizadas tienen la transición. Mujeres de 47 años o más y número mínimo 750 semanas. Si no la tienen, tienen una dificultad. Y los hombres de 52 años o más y mínimo 900 semanas cotizadas. Hay que decirle a la gente, afíliese. Pero además vamos a tener la vigencia de la reforma laboral. Y con la vigencia de la reforma laboral, la gente va a llegar a la normalización. Entonces, si la gente ya está en la planta de las empresas públicas y privadas, ese grupo de gente, las empresas públicas y privadas, van a tener la oportunidad de cotizar permanentemente a Colpensiones, y muchos que estaban en el sector privado, que no se habían vinculado, empresas que estaban en situación de quiebra, de crisis, los fenómenos que sufrieron el tema de la pandemia, van a tener la oportunidad de completar sus semanas. Aquí hay gente que ha venido a cotizar de altísimo nivel, de personas que tienen altísimos ingresos, hasta personas que tienen bajos ingresos. Han pasado por Colpensiones y hacemos el estudio, y la gente, que hay personas, por supuesto, reservas normales, que han venido a cotizar 400 millones de pesos porque tenían deuda y tienen los recursos. Hay inclusive señoras y señores parlamentarios que en este periodo, que tuvieron 3 años en el Congreso, la ley permite que cada 3 años puedan tener una revisión pensional, han venido a pagar sus semanas de 3 años también costositos, la parte que les corresponde, y van a tener la posibilidad de tener una pensión. Esa oportunidad de traslado, esa oportunidad de ir trabajando para su pensión, esa oportunidad de vincularse a la empresa con estabilización de sus empleos, va a ayudar a la reforma pensional y a que la gente obtenga pensión. Por ejemplo, Colpensiones ha enviado a la Presidencia de la República en estos días la solicitud para que el Presidente de la República y el señor Ministro del Trabajo expida un decreto por medio del cual me facultan para, a partir del año entrante, vincular por lo menos 600 empleados de Colpensiones que están en las misionales a la planta, para demostrar que nosotros vamos a cumplir la reforma laboral, y que ello contribuirá a una reforma pensional para tener nuestras funcionarias y nuestros funcionarios todos en la planta. Y tenemos los recursos, y no requerimos recursos del presupuesto general de la nación, de los recursos por lo que cobra Colpensiones para administrar los ahorros de la gente, los aportes del presupuesto, nos da perfectamente para poder ampliar nuestra planta al máximo. Ya les dije la premisa importante de la vejez, y le decía a la gente, ojo los que están llegando viejos, que tienen privilegios y están en alto riesgo, porque allá le dicen, no, si usted sale de ¿cómo se llama?, de la mina, nosotros lo mantenemos aquí complete las semanas. Mentiras, van a tener una dificultad, y nosotros queremos, y le hemos pedido a los fondos privados de pensiones, por favor, ayuden a que la gente no quede afectada, no la afecte. ¿Por qué le dicen mentiras a la gente? Tienen que trasladarlos a Colpensiones, y ellos voluntariamente, los que están trabajando en alto riesgo, tienen que hacer conciencia de que pasarse con pensiones es tener la garantía de una pensión en Colombia. La otra parte, tecnológicamente Colpensiones ha avanzado más que todas las empresas del Estado colombiano. Nosotros tenemos en este momento el sistema tecnológico más avanzado que no tenía antes una institución como Colpensiones. En 3 años que llevamos en Colpensiones, hemos logrado modernizar al máximo nuestro sistema tecnológico, de tal manera que los ciudadanos y ciudadanas que requieren su historia laboral, quieren su certificación de pensión, quieren inscribirse para solicitar su pensión, entregar la documentación, lo hacen de manera tecnológica. Luego, en nuestras 86 sedes que tenemos en todo el territorio nacional, más utilizamos el tiempo asesorando a los viejos y viejas que quieren ir a la sede, que no quieren meterse en el computador, y entonces ellos dicen, yo quiero que me lo hagan físicamente, y eso lo atendemos, porque hay la terquedad de un viejo que no cree en el aparato, que el tipo no usa el celular, y uno tiene que reconocer eso,
porque él dice, yo estaba enseñado era la máquina de escribir Remington 22 o la otra que usaba, la Olivetti, creo que se llamaba, las que usaba García Márquez. Hizo 100 años de soledad, y entonces la gente prefiere ir allá y que leen el certificadito y dice, yo ya radiqué mi pensión, la solicitud de pensión, los estamos atendiendo, y también nuestros directores regionales, que son 8, nuestros directores de punto, todo el equipo de Colpensiones se dedica a asesorarlos, pero además a llegar a la gente, porque vamos a tener a partir del año 30, ¿cuándo están instalados los Ya empezaron a instalar, presidente, y esperamos que a mediados de febrero ya estén listos todos. Todo el país van a estar los kioscos, no solamente en la sede de Colpensiones. Usted va a un banco y no necesita entrar al banco. Ahí afuera hacen su mecanismo, ¿no? Pide su certificación. Colpensiones ya firmó una contratación de tal manera que no solamente lo vamos a tener en nuestros puntos en el país. Hay algunos señores alcaldes, señores gobernadores, que nos han dicho, nosotros le queremos ofrecer una parte en nuestra alcaldía, queremos una parte de nuestra gobernación, de la secretaría, para que nosotros pongamos ese servicio y la gente lo encontrará, por supuesto que va a estar totalmente protegido. Eso hace parte de lo que hemos hecho, doctor Chaparro, de la tecnología que Colpensiones tiene en este momento y que ha tenido, por supuesto, empresas importantes, nacionales, que recientemente se ha contratado el data center, el contact center, todo el sistema de kioscos, todo el sistema de información, que lo tenemos además con internet en relación con la empresa de teléfonos de Bogotá, la Telefónica del país, tenemos de Telefónica de España, igualmente tenemos una asesoría de la empresa Indra de España y de varias empresas americanas que todos se han presentado, han hecho la solicitud y en ese campo los hemos. El día 24, es decir, mañana, al mediodía, vamos a cerrar la sede de Colpensiones con la autorización, por supuesto, de la superintendencia, y en los días que vamos a estar, es decir, exactamente en 8 días, vamos a hacer una nueva limpieza de todo nuestro sistema tecnológico, de tal manera que el día 5 que regresemos, el año entrante, vamos a ser mucho más ágiles y vamos a tener mucho más avance en los temas tecnológicos. En estos días todo el mundo habla de la inteligencia artificial, la gente habla de la ciberseguridad. Pues Colpensiones tiene inteligencia artificial, tiene ciberseguridad, y va a ser una motivación muy importante para nuestros funcionarios y funcionarios que llegarán el 5 a un nuevo sistema tecnológico mucho más moderno. Van a tener más tiempo de investigar, de estudiar, porque los estamos preparando. Todos nuestros funcionarios van a tener el curso de inteligencia artificial, todos nuestros funcionarios van a tener la formación de ciberseguridad, todos nuestros funcionarios van a tener una especie de diplomado de tecnología, de tal manera que todos estemos informados. Es decir, que toda la gente sepa. Ustedes ven aquí mi equipo de vicepresidentas y vicepresidentes, y todos ellos están como mi equipo de gobierno, que están trabajando. La doctora Palmarini tiene que ver con la atención al servicio ciudadano y las comunicaciones, que están en todo el territorio nacional. Yo creo que nunca antes Colpensiones ha hecho presencia tanto en Colombia. A mí me preguntan que cuánto vale el gol de James, y yo le digo no mucho, pero Colpensiones lo canta. Ustedes, cada vez que se juega nuestra selección Colombia, nosotros cantamos el gol, y como vamos a ganar en Estados Unidos, vamos a estar por lo menos en los últimos 4, ahí ven, y entonces vamos a cantar. Cada gol que mete Colpensiones lo mete un futbolista de Colombia. El gol es de Colpensiones y lo hace una persona que debe estar afiliada a Colpensiones, porque hemos invitado a los futbolistas a que estén en Colpensiones. Tenemos todo el régimen de prima media, que es el doctor Juan Carlos Hernández, es nuestro vicepresidente. Hemos avanzado, hemos mermado las tutelas. Yo tengo una oficina de abogados en todo el país, con 20 oficinas de abogados, y me llaman, presidente, se nos mermaron. Antes eran 4.000, ahora son 2.000, y yo les digo, lo lamento, porque la medida en que avanzamos, menos abogados requerimos para la ayuda, evitar al máximo tutelas, o que la gente tenga que utilizar abogados para hacer el trámite de sus pensiones. Y en la relación que tenemos con los altas cortes del país,
la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Disciplinario, el Consejo Superior de la Judicatura. Tenemos convenios de tal manera que al máximo buscamos que los señores jueces, las juezas y jueces del país eviten hacer una secuencia de tutelas innecesarias. Yo he dado la instrucción: tutela que falla juez, tutela que cumplir. No las vamos a apelar. El juez seguramente, si falla una tutela, el juez tiene la razón y entonces vamos a cumplir, y después si se quieren demandar, pero si el juez me dice decrete la pensión, yo no voy a apelar la decisión. La decisión es que le vamos a decretar la pensión y las peticiones que hacen los ciudadanos y ciudadanas. Para eso se estableció la tutela y en eso vamos a cumplir al máximo. Lo estamos haciendo en el régimen de prima media. Tenemos al doctor Chaparro, que es el responsable, José Alfredo Chaparro, de todo el tema tecnológico del país, con un equipo de ingenieros. Aquí no se conocían muchos ingenieros, pero además no sabían que eran ingenieros algunos. Había ingenieros decretando pensiones, otros asesores en otra parte. Unimos todos los ingenieros, los formamos, ingenieros civiles, ingenieros de tecnología, ingenieros de todo tenemos. Es que estaban ocultos ahí. Creo que superamos los 120 en este momento, los Chaparros, un poco más, y ellos están en un trabajo de información. Usted le pregunta a cualquier ingeniero de todo el espectro tecnológico de Colpensiones y lo dicen. Hay cosas que no pueden decir porque son de la seguridad de los ciudadanos. Ustedes van a buscar a Colpensiones en la nube y no la encuentran. No es posible que Colpensiones esté en la nube, porque esos datos son datos de cada ciudadano y ciudadana, y los ataques que tenemos, nosotros tenemos ataques mensuales que superan el 1.000.000 y los atacan y no han logrado destruir nuestras bases de datos. Han hecho muchos esfuerzos. El Sistemas y Computadores, que es una empresa que trabaja para Colpensiones, nosotros tuvimos la oportunidad de ir, visitarla, tiene sede en Bucaramanga, y nos quedamos de las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana y miramos los ataques tan duros que hacen contra Colpensiones, ataques frenéticos muy fuertes, ataques de toda índole, buscando información. Muchas de esas empresas, China por ejemplo, nos ataca, Estados Unidos, algunas fábricas de empresas clandestinas que trabajan para dar información en Europa, inclusive en algunas en América Latina. Muy pocas no han logrado penetrar la información, porque nosotros tenemos un equipo de protección. Nuestras bases están en distintas regiones de Colombia, no me pregunten dónde, porque no lo vamos a decir, pero ahí están. Todo nuestro sistema tecnológico está protegido en este momento. Está el doctor Javier Guzmán, que tiene que ver con la vicepresidencia de los BEC, que ese es el beneficio más importante que ha existido para la gente que no tiene la oportunidad de pensión. Tiene un ahorro, lo estamos haciendo, tiene un beneficio de salud, tiene beneficios importantes, y a los jóvenes los estamos vinculando al sistema B para que una vez empiecen a trabajar, esos jóvenes trasladen esos recursos para sus ahorros pensionales y en el futuro tengan esa oportunidad. Los jóvenes de Colombia ven muy lejos, demasiado lejos su pensión. Parece ser que las mujeres pensaran que nunca cumplen 57 años, o que los hombres cumplen 62 años, y de pronto la gente, cuando le faltan 10 años, a los 47 años, solo le dice a las mujeres: niñas, por favor, aumenten su aporte mensual para que tengan una pensión de futuro buena. Y entonces la gente lo ha hecho. La gente que cotiza sobre 2 salarios mínimos va y dice: yo quiero cotizar sobre 4, y de sus recursos paga sobre 2 más, pensando en el futuro, porque uno de viejo no quiere depender de los hijos, no quiere depender de los nietos, no quiere ser una carga en la casa. Lo que nos pasa a estos viejos, que les vamos a pagar a partir de enero del año entrante 3.120.000 viejos, que le vamos a pagar 230.000 pesos mensuales a través de Prosperidad, y que los recursos se quedaron en el presupuesto general de la nación, que van a ser beneficiados, y la riqueza de esos viejos es maravillosa. Ya le pagamos a más de 566.000 en este año, y cuando usted los encuentra, ese viejo es otra persona, esa mujer vieja es otra persona, porque tiene en su bolsillo para ir a la iglesia y prender una velita, o ir a dar una donación, o pasar por la tienda y comprar un pan, y para comprar café, y para comprarle chocolate, y para comprar alguna cosa, y decirle al nieto
o a la nieta, vea, yo le doy un billete de 2.000 pesos, antes no lo podían hacer, vivían de limosna. Esa es una de las tareas importantes del programa de gobierno del señor presidente Petro, que ha cumplido y que van a ir teniendo progresivamente beneficios en esa materia. Y está la doctora Wendy Mercado, que es la que tiene que ver con todo el personal de Colpensiones, la corporativa, de atender a los funcionarios, todas sus peticiones, cumplir lo que firmamos en los pliegos de peticiones. Aquí hemos firmado pliegos de peticiones unificados para los 5 o 6 sindicatos que existen en este momento. Le hemos superado sus salarios, los salarios los he decretado de abajo hacia arriba. Los más bajitos ganan más y los altos los he reducido. Hay veces me miran feo los febreros cuando decreto los salarios y me dicen los directivos, presidente, ¿y por qué el 6% si el salario mínimo fue 10 o 11? Pues lo lamento, pero definitivamente los de abajo, los que tienen 3, 4, 5 salarios mínimos, tienen ese tipo de entradas, 4.000, 5.000, 7 millones, a ellos les aportamos más del 10%, 9.8% el año en curso, que les permita mejorar sus ingresos, porque la mayoría de ellos son profesionales. Esa es la tarea en relación con atender el nombramiento de todo el personal en los distintos puntos del país, atender los misionales y la vinculación y la formación de ellos, que es la tarea de la doctora Mercado, y la doctora Paula Arias, que está estrenando Colpensiones, me la robé por allá de BIOS, que conoce perfectamente el tema, es nuestra vicepresidenta de riesgos. Colpensiones tiene riesgos y ese tema es muy importante para nosotros por nuestra seguridad. Tiene gerencia de riesgos y gerencia que tiene que ver con todas las investigaciones penales, legales. Aquí todos los días a nosotros se investiga. Yo soy representante legal de la empresa, tengo suplente representante legal de la empresa, y la superintendencia tiene la responsabilidad de estar permanentemente informando la situación particular de cada uno de los directivos que tienen responsabilidad con Colpensiones, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con los gastos de Colpensiones, que han tenido afortunadamente el visto bueno de la Contraloría General de la República, la Procuraduría. Es decir, no tenemos dificultades de investigación, de corrupción ni cosa parecida, que eso nos enorgullece al máximo, y es la tarea de este equipo importante, además de los 15 gerentes, los directores, los profesionales, los coordinadores de grupos, que todos trabajan para Colpensiones. Podemos decir que hemos cometido errores igualmente, y por eso hemos ofrecido disculpas en el país, hemos pedido perdón en algunos casos, nos hemos equivocado al decretar una pensión, le hemos pedido disculpas a la gente cuando se la corregimos. Aquí han venido gente haciendo, mira, no nos pensionaron, Colpensiones apeló las decisiones. Pongo el ejemplo de los mineros. Hubo mineros que lamentablemente le derogó Colpensiones su pensión por una razón, porque fueron demandados, porque la persona que les certificó que ellos habían tenido dificultades médicas, porque eran trabajadores de minas, porque eran trabajadores de sitios muy graves, sobre todo no las minas de oro, sino las minas de carbón, los del Cerrejón, toda esa parte, logramos superar en el 99% las dificultades que ellos tenían, les reincorporamos su pensión, y en estos días estoy estableciendo mecanismos que permitan que a varios de ellos les voy a pagar, o les vamos a pagar igualmente su retroactivo que está reclamando y tienen derecho. Tenemos que ser justos con esos ciudadanos que trabajaron muchos años, 20, 25 años en las minas, y que no tuvieron la protección por parte de esas empresas extranjeras y nacionales que realmente no cumplieron con las normas en este momento. El año entrante, entonces, arrancamos el 5. Nuestra tarea es profundizar la parte tecnológica, nuestra tarea profundizar la formación de nuestros funcionarios y funcionarios, nuestra tarea es ir con ustedes a los medios de comunicación. También les ofrezco disculpas, he tenido dificultades porque yo transmito todos los sistemas de comunicación a través de una empresa importante del gobierno colombiano, de RTBC. Inclusive hace pocos minutos antes de venir aquí les he firmado una prórroga del contrato hasta el julio del año entrante, de tal manera que arrancamos con mensajes desde enero del próximo año,
haciéndole llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas una información, como lo estamos haciendo a partir de esta tarde a través de sus correos electrónicos, tanto mis funcionarios y funcionarias como los pensionados y pensionados y nuestros afiliados, informándoles en qué momento nos encontramos. Decirles a ustedes que muchas gracias a los medios de comunicación, realmente a través de todos los medios de comunicación, y sin excepción, hemos logrado llegar a los ciudadanos y ciudadanas. Logramos llegar a las regiones. Los grandes medios de comunicación han trabajado con nosotros notoriamente, hemos tenido muy buenas relaciones con las cadenas de televisión de Colombia, las de radio, los medios escritos igualmente, pero igualmente hemos llegado a más de 1.500 medios de comunicación regionales alternativos. Es decir, en cada región donde vamos le pedimos que se inscriban a RTBC, y a través de RTBC les hemos ordenado que se cubra este fin de año. Lo están haciendo también con el mensaje de año, y esperamos corregir las dificultades que tenemos para poder estar atendiendo todos los medios, pero más haciendo que sus espacios también dediquen un buen tiempo a Colpensiones, que es la empresa industrial, comercial y financiera más importante de Colombia, la más humana, la que tiene que ver con 27 millones de colombianas y colombianos del país, es decir, media Colombia, que tiene que proteger los recursos de esos viejos y viejas. Cuando digo viejos y viejas no es despectivo, a mí me encanta que me digan viejo, el viejo sabio, ¿no es cierto? Y en general uno le dice al papá viejo, al abuelo viejo, a la abuela vieja, no es porque sea viejo, porque hay gente que tiene 40 años y es vieja, no solamente porque es inteligente, sino porque se achica, no se mete en el reto de las dificultades que tenemos. Nuevamente muchas gracias. Nosotros pensamos que este año fue positivo para Colpensiones, corregiremos errores, que fue altamente importante para los ciudadanos y ciudadanas del país con la reforma pensional, con la modernización de Colpensiones, con los traslados de Colpensiones, con la atención al público. Es un año que realmente tuvimos paz laboral, que es muy importante en el país, y abogamos por una paz general del país. Yo creo que esa consigna que hace tantos años hemos dicho que se silencien los fusiles y los actos de violencia, algún día tienen que dar bien en Colombia. Cuando yo era senador de la República, visité a Marulanda cuando se rompieron las relaciones con el señor presidente de la República, el doctor Andrés Pastrana, y la última vez que le dije, yo era miembro, presidente de la Comisión del Congreso de la República de Colombia, la Comisión de Paz, Marulanda, que lleva muriendo con un cáncer de próstata, me dijo, como no fue posible, nos vemos dentro de 200.000 muertos. Y yo me quedé casi parado, dije, 200.000 muertos. Cuando el presidente Santos firmó el acuerdo de paz y la Comisión de la Verdad y las que han estudiado el tema, son más de 250.000 los muertos, que eso es calamitoso. Y cómo no nos duele que en esta semana de Navidad y Año Nuevo cientos de familias tengan que ver las muertes violentas, no por el accidente de tránsito, que hay que evitarlo. Combinar alcohol con gasolina es peligrosísimo, ¿no es cierto? Hay que evitarlo al máximo, pero que maten nuestros soldados, nuestros policías, que sirven, no, eso no es realmente una acción revolucionaria o de izquierda o de insurgencia, es sencillamente una canallada, un acto de violencia contra la democracia y el país que no podemos tolerar. Y eso es lo que aspiramos el año entrante, un país que tenga elecciones tranquilas. Está claro que va a haber elecciones el 8 de marzo, que van a elegir, renovar el nuevo Congreso, el Congreso de la República de Colombia. Yo creo que hay una renovación por lo menos del 20% del Congreso. Va a haber una cantidad de candidatos, ustedes que mueven los medios de comunicación, ustedes ven cómo se angustian, los que en el pasado eran enemigos ahora se abrazan, se besan, se reencuentran, se mandan regalos, lo que faltan es que se casen, etcétera, pero progresivamente están haciendo algún esfuerzo por competir y eso es bueno, ¿no es cierto? Los procesos unitarios, ojalá volviera la teoría de la unidad de los partidos políticos, existieran los partidos políticos, la fortaleza de ellos, el papel constitucional y legal que se habla de esa materia. Pero a todos les vamos a desear suerte, y a ustedes, por supuesto, a toda su familia y a través de sus medios,
Colpensiones les mando un abrazo muy fuerte de Navidad y Año Nuevo y esperamos volvernos a ver pronto y muchas gracias por escucharnos. Presidente, muchas gracias. Vamos a tener un espacio de preguntas, por aquí nos han pasado. Vamos a iniciar con Marta Morales, ella es de la revista Semana. Qué miedo. Yo tengo una pregunta. Al contrario, le voy a ayudar. No le escuché hablar de los BEPS. ¿Cuál es el escenario de los BEPS en el...? Dije que el doctor Guzmán es el vicepresidente de BEC. Ok, pero tengo otras preguntas. Sí, no, pero estoy diciendo, BEC lo hemos desarrollado, hemos avanzado en este momento en el país, hemos democratizado los premios, antes eran 8 casos, ahora lo hemos superado más de 150 premios que estamos entregando para que más gente realmente tenga beneficios, pero además más gente se afilie. Hemos firmado acuerdo con una empresa estatal positiva, que es la que nos está manejando los recursos y la seguridad, y en el presupuesto general de la Nación recientemente se aprobó todas las estrategias que se han planteado tanto en las normas vigentes como en las provisiones de la ley. Okay. Bueno, mire, presidente, quisiera preguntarle, usted ha dado unas cifras que le dan a uno la sensación de que hay una solvencia en Colpensiones. De todas maneras, tenemos en el escenario un incremento del salario mínimo, de lo que usted también habló. Me gustaría preguntarle si en el neto ustedes han calculado cuál sería el costo de las pensiones con un aumento del 16%. ¿Ya dio la cifra usted? 16%. No, pues en el sentido de que los sindicatos dicen que ellos no dan su brazo a torcer. Pero es que los sindicatos no decretan el salario mínimo. El salario mínimo lo va a decretar el presidente porque no va a acuerdo en la mesa de concertación. Esperemos que dice mañana o el próximo, después de Navidad, no tengo conocimientos. Pero Colpensiones tiene los recursos para cualquier incremento que haga el salario mínimo. Las proyecciones están hechas, nosotros con el Ministerio de Hacienda y Colpensiones tienen las proyecciones y siempre tenemos un colchón para este tipo de cosas. Presupuesto del año entrante 35.7 billones más los ingresos que tenemos en Colpensiones permiten no tener que pedirle al presupuesto general de la Nación el próximo año recursos, pero además no requerimos que en la emergencia económica se incluyan recursos para pagar pensiones económicas. Okay. Y la última cosa es con relación al tema de las mujeres. Las mujeres en el escenario de la reforma pensional reducen las semanas de cotización, pero en el caso en que no se cambió la fórmula de cálculo que sobre los últimos 10 años de trabajo, hay algunos analistas que dicen que a las mujeres no les conviene tanto, porque si trabajan un poco menos, trabajan menos semanas, cuando vayan a salir pensionadas su mesada va a ser inferior, cotizaron menos. ¿Qué opina de eso? Yo creo que es al contrario. ¿Por qué no le explica, doctor? ¿De qué decreta pensiones? Claro, porque la cantidad mínima de semanas define el derecho. Si tienes más de semanas sobre el mínimo derecho, es mejor la tasa de reemplazo. Si una mujer, por ejemplo, este año se pensionó con 1.300 semanas, arrancaba con su tasa de reemplazo del 75.5. El otro año, con las mismas 1.300 semanas, va a tener 1.5 adicional por las 50 semanas adicionales sobre las 1.250. Es decir, que no las desfavorece, sino que incluso las favorece. Es decir, la reducción de semanas que aplica a partir del 1 de enero es 100% favorable para mujeres y nunca en contra de ellos. ¿Qué más? Muchas gracias, vicepresidente. Ahora invitamos a Juan David Peña de Pronto Noticias. Presidente, muy buenos días. Presidente, usted reconoce que más de 45.000 trabajadores de alto riesgo están afiliados irregularmente y que la corrección se está haciendo poco a poco. ¿En cuánto tiempo exacto piensa Colpensiones resolver totalmente esta situación? ¿Y quién responde si en ese proceso lento alguno de esos trabajadores pierde derechos o queda desprotegido? Bueno, primero es un acuerdo de los fondos privados que tienen que trasladar a la gente de Colpensiones. Los 4 fondos privados ya son conscientes de que les toca trasladarlos a Colpensiones. Una reunión con el señor ministro de Hacienda, superintendente financiero, el señor ministro del Trabajo,
el señor ministro de Salud y el presidente Colpensiones, acordamos que no hay ninguna posibilidad distinta, que esos ciudadanos y ciudadanas tienen que estar en Colpensión. Espero que en los próximos, del 1 al 30 de marzo del año entrante, esos ciudadanos estén en Colpensiones con los recursos. Y además porque en el balance que vamos a hacer de esos recursos, Colpensiones le va a solicitar a los fondos privados de pensiones que los recursos tienen que venir con el total de los intereses que obtuvieron esos fondos, de los dineros de los afiliados que estaban puestos en los bancos del país. En nuestra opinión, no son pocos billones, son bastantes billones, y eso cuenta le estamos haciendo. Les dije que hay un solo fondo privado de pensiones que inclusive ayer mismo nos llamaron para decirle, está la plata lista. Nosotros decimos, mándenos la gente y cotice, pero después no la tienen que mandar completa. A mí me dicen, ciudadano fulano de tal, tiene que venir, y le decimos cuándo se afilió, cuánto le, y nosotros le hacemos el estudio actuarial y le decimos, usted le está debiendo tal o lo hizo correctamente, pero tiene que ser completa. Y repito, son no pocos billones. Yo creo que nosotros superamos los 15 billones, un poco más, creo, ¿no? Podemos llegar a 5 billones de traslado de los riesgos, y los otros, los que están en el traslado, que tienen que venir a Colpensiones igualmente, y eso van bien. Yo creo que vamos bien en ese campo. Ahora, los riesgos los tiene que asumir, si no, por su pregunta, los riesgos los tiene que asumir la empresa donde están afiliados. Es decir, si ellos saben conscientemente que la persona no debiera estar en el fondo privado de pensiones, si tiene algún incidente, esperemos que no, es el fondo privado. Colpensiones lo atiende una vez estén afiliados a Colpensiones. Gracias, presidente. Seguimos ahora con Ramón Soto de Noticentro 1. Don Ramón. Buenos días, presidente. Muchos colombianos, millones, y me incluyo, fuimos engañados por los fondos de pensiones privados. Y en mi primera experiencia yo fui aprendiz del SENA y ahí acumulé mis primeras 109 semanas. Y en otras entidades, y resulta que en ese paso, en ese engaño que creímos que nos iba a ir bien, pues se me perdieron más de 200 semanas. Entonces el trabajo que les toca hacer a ustedes de recomponer todas esas historias de los colombianos afectados por esta grave situación, que inclusive, si es posible, no vamos a poder tener chance de pensionarnos si esas semanas que tenemos perdido millones de colombianos no llegan. ¿Cuál sería el mecanismo expedito y más rápido para que los colombianos acudamos a esa figura y nos puedan recomponer esa historia que viene del Seguro Social? Yo creo que esa tarea la está haciendo Colpensiones, es la obra de asesoría. Cuando hacemos la obra de asesoría de los ciudadanos que están en fondo privado de pensiones y de fondo privado se pasan a Colpensiones, el fondo privado tiene que entregarles una información y nosotros una información. En esa obra de asesoría se dice cuántas semanas tienen los ciudadanos y ciudadanas. Recuerden que la norma dice que cuando se termine de llenar el requisito, el fondo privado pasa la plata a Colpensiones. Ellos van a quedar con un periodo de tiempo que se queda con los recursos de las personas que no han cumplido todavía tiempo y edad. Y lo estamos haciendo a través de nuestras regionales, de nuestros puntos en Colpensiones, a través de nuestros abogados y abogadas que están en Colpensiones, pero más asesoría directa. Muchos, pero demasiados ciudadanos y ciudadanas van a nuestros puntos, vienen a pedir la información y nosotros hemos logrado que la obra de asesoría encontrarle a la gente, inclusive ciudadanos que están en Colpensiones, que vienen, como usted preguntaba, el Seguro Social. Nosotros tenemos base de información todavía que no se ha logrado identificar. Nosotros tenemos un archivo que hay que tocarlo con un cuidado extremo. El año entrante ya vamos a meterlo a la parte tecnológica, pero ahí se encuentra gente que trabajó en el Seguro Social y dice: yo trabajé en el hospital de tal municipio de Colombia, creo que un señor, si mal no recuerdo, en el norte de Santander, Ocaña, no recuerdo, vino y dijo: yo trabajé en el hospital de Ocaña de tal a tal año, y no le encontramos la información.
Y lo curioso era que el hospital, no recuerdo qué municipio de Norte Santander, para no equivocarme, tenía los archivos de hacía 100 años. Y el señor encontró, era con lapicero, en ese tiempo no había computadores ni nada. Él dice que era como el notario del pueblo, ¿no es cierto? Cuando uno asentaba la partida de bautismo, allá en una letra con tinta china, que llamaban en ese tiempo, y ahí se encontraron la información de ese ciudadano. Recuerdo que tenía 14 años, después pasó a la Caja Nacional, el cual su no los tenía, y eso le permitió obtener una pensión. Gracias, presidente. Seguimos ahora con Carlos Díaz de Alerta Bogotá. Hola, presidente, buenos días. Uno de los retos que viene para Colpensiones es el traslado de afiliados por el tema de la reforma pensional. Se decía una fecha que es en julio del próximo año, en donde se hace ese traslado, donde muchas personas están haciendo ese proceso de traslado voluntario, pero se viene ya el grande, que es el de los afiliados. ¿Cómo se está preparando Colpensiones tecnológica, personalmente, toda la preparación de Colpensiones para lo que se viene, el traslado de afiliados de los fondos privados a la entidad por la reforma pensional? La ley tuvo vigencia casi un año, porque se expidieron 5 decretos reglamentarios. La Corte Constitucional, no voy a opinar más allá, no cumplió con la norma de haber estudiado a tiempo la reforma, y solo un año después dijo que era inconstitucional, fue al Congreso, ya no es inconstitucional, etc. Pero en ese tiempo nosotros avanzamos notoriamente. Y nosotros hoy estamos preparados para recibir los 17.5 millones de colombianos. Están en fondos privados a Colpensión. Le quiero informar, les dije, lo que les expresé anteriormente, los 17 millones de colombianos llegaron a la base de datos de Colpensiones. Nosotros los tenemos en la base de datos, pero están ahí quietos, no los podemos mover, no podemos entregar ninguna información porque es una información privada, y como no está vigente la ley, los dejamos quietos. Una vez entre en vigencia la ley, volvemos a reabrir los archivos y ahí están los 17 millones de pesos. Después viene la tarea más importante, que es con su historia laboral saber cuántas semanas tienen, cuánto han cotizado, y informarles a ese grupo de ciudadanas y ciudadanos cuál es su situación real, porque hay ciudadanos de esos 17 millones que son muchísimos que no cotizan o no cotizaron permanentemente. Hay gente que cotizó 3 años, 2 años, 5 años y pararon, y ellos no saben, ni siguen cotizando en el fondo privado, ni siguen cotizando en ninguna parte, ni siguen ahorrando. Eso es complicado, porque yo creo que superamos los 11 millones de colombianos y colombianas que, estando afiliados a fondos, hoy no cotizan. En Colpensiones nosotros tenemos 7,5 millones de afiliados, y hay una cuantía, más del 50%, que no cotizan o han cotizado provisionalmente, se retiran. La inestabilidad laboral, la falta de la formalización laboral ha traído consigo eso, porque la gente le dice, pague la salud, ¿no es cierto?, pero no lo ponen a pagar ni la cesantía ni el ahorro pensional, que eso me parece sumamente grave, y por eso hay ese número tan grande de más de 3 millones de ciudadanos que superan los 85 años, de edad hombres, 60 mujeres que no tienen esa posibilidad. Un par de últimas preguntas para... Sí, tenemos solamente 2. La penúltima es del periodista Fabio Cruz, de la emisora Punto 5. Del programa Construyendo Ciudad para acá. Presidente, me alegra saludarlo, mucho gusto. La mesa, presidente, de los compañeros. Una pequeña historia. Un deportista que ustedes conocieron y conocen, Silvio Salazar, alguna vez me contó, él se presionó por un fondo privado, ¿cierto? Y se extrañó cuando prácticamente salió con un salario mínimo. Al tiempo, poco tiempo, lo llamaron, le decían, le llamamos porque usted tiene unos intereses importantes, y se los entregaron. Entonces la pregunta es, ya se habló que los fondos privados tienen que devolver los intereses. Los trabajadores saben, de estos 45.000 que estamos hablando, que tienen intereses en esos fondos privados, presidente. Ellos conocen
esa historia, simplemente cotizan y se olvidan y nada más esperando una pensión. Gracias, presidente, muy amable por la invitación. Y orgullosamente de Colpensiones y pago mi ARL también con positivo. Qué bueno. No, yo creo que la gente no sabe. Usted cotiza en un fondo privado y nunca le llega una información exacta. Entonces, ¿cuánto fue la ganancia en este año de los fondos privados de pensiones al 31 y cuánto era por cada uno de los ciudadanos afiliados de acuerdo al número de ahorros que tenían? Y no realmente tienen esa información. Al hacer la historia laboral con ellos y saber cuánto tienen ahorrado, ahí viene la tarea de ellos y nosotros para no atentar contra ese derecho, porque como lo del fondo privado es un ahorro, el ahorro tiene intereses. Luego esos ahorros tienen que llegar con intereses a los beneficiarios. Presidente, la última pregunta la hace la periodista Luisa Peñalosa de Win Sports. Buenos días, presidente. Hola. Bueno, el mío va ligado al deporte, a los deportistas, y es ustedes como Colpensiones si están realizando tal vez o contemplado algún programa de educación financiera y pensional dirigido justamente a futbolistas y a deportistas de alto rendimiento, teniendo en cuenta, uno, que los futbolistas a aproximadamente 40 años ya están en su zona de retiro, y dos, teniendo en cuenta que los deportistas de alto rendimiento tienen una constante cambiante de clubes y de diferentes equipos. Gracias. Bueno, yo creo que esa es la campaña más importante que estamos haciendo. Ir a los pescadores, se gana uno. Yo iba a las playas a hacer tipo de viaje, pues, hombre, compre un pescado, eso para qué carajo pensiones, lo mandan para el carajo. Hemos avanzado en los cafeteros, porque las cooperativas cafeteras nos han ayudado muchísimo, porque ellos además le dicen, ahorren cada cosecha, la cosecha les va bien, entonces la gente pague el año completo, cada cosecha. No, los ahorros pensionales, otros se afilian a B. Igual los cafeteros, los arroceros, hemos logrado llegar a zonas arroceras, hemos llegado a las zonas donde hay producción de papa, de cebolla, hemos ido mucho en los pueblos, nos están ayudando alcaldes, empresas, sindicatos, organizaciones populares, una campaña fuerte de las mujeres hemos hecho, en los artistas, igualmente a través de la señora ministra de Cultura, hemos llegado a través de ese ministerio a varias regiones del país, porque están demasiado abandonados. Actrices, artistas en Colombia realmente no les pagan ahí al destajo, hagan un chiste flojo ahí o bueno, y sencillamente le pagan y están para casa. Es como cuando uno paga el taxi, no lo pensiona, ¿no es cierto? No le dicen ahí le quedó el 5% para que ahorre su pensión, pague el taxi, punto. Esa campaña es muy importante en Colombia, sobre todo en la proyección del futuro. Piensen ustedes qué va a pasar dentro de 20 años en la medida en que no crece la población colombiana. Por eso en la ley dejamos claro que el ahorro de los recursos de la gente joven, es decir, de 18 a 45 años, son recursos que tienen que ir al fondo que maneja el Banco de la República, que se convierten en fondos intocables, y que el presupuesto general de la nación tiene que seguir por lo menos los próximos 20 años, incluyendo el pago de las pensiones con los aportes que igualmente se hacen a Colpensiones, para evitar que esos ahorros no los tengamos para el futuro. Las deudas pensionales del gobierno de Colombia con gente en el país es supremamente alta. Si ustedes pasan y miren cuánto tienen ahorrado las fuerzas militares, cuánto tienen ahorrado los maestros, no son de Colpensiones. Los que llaman los regímenes especiales no están en Colpensiones. Los pensionados superan, ese grupo de gente supera los 400, casi medio billón, y vienen de otro presupuesto, ¿no es cierto? Si todos los maestros de Colombia se pensionaran y pidieran los recursos, no existen en este momento esos temas. Por eso nosotros le llegamos a los sectores y tenemos el trabajo de los emprendedores. Nosotros usamos a todos los sectores que llegan a los ciudadanos diciéndole a los teatros, por ejemplo, la gente de los teatros. Ahora vamos a llegar a todas las pantallas de los teatros del país para que hagamos la campaña. Fíjense, ya dijimos los artistas, dijimos los emprendedores y sobre todo la educación financiera. Es que realmente uno no ahorra para ese tipo de cosas.
Usted le dice, deje ahí 150.000 para la pensión de la prima de Navidad. Ya, prefiere ir a comprar el regalito, y además uno hace en esta fecha una cosa horrorosa, es que se gasta casi toda la plata. Y cuando uno llega el 10, el 15, uy, si uno no ve la hora que sea 30, para empezar a decir quedé endeudado. Y entonces los 11 meses siguientes uno dice, hay que ahorrar un poquito porque me gasté demasiado, ¿no? Hay veces se nos va la mano. Y entonces la cultura por el ahorro, ¿no es cierto?, tiene que ser una tarea permanente, que es la educación financiera. Nosotros hemos pedido a los señores rectores de los colegios, de las universidades públicas y privadas del país que ahorremos. Ustedes ven la campaña de Colpensiones, nosotros tenemos el Marranito, tenemos el señor Robles, por ahí anda, lo van a visitar el año entrante a ustedes mucho, porque el señor Robles también va a ser robot. Y entonces por ahí le llega un señor robot que les golpea y le dice, vengo de parte de Colpensiones, allá el doctor Córdoba, diciéndole que lo reciban allá para que el señor robot le contesta preguntas. Entonces le dice, ¿cuántas semanas tengo yo? Y le dice, deme la cédula. Y enseguida le dice, usted tiene tantas semanas, tantas no ha cotizado, y lo regaña, le dice, cotice. Bueno, muchísimas gracias, creo que nos van a invitar a un café. A mí lo que me importaba era verlos. Sí, déjense de seguir viendo, permanentemente los medios de comunicación son muy importantes para nosotros. Realmente el impulso a Colpensiones lo hemos tenido notoriamente en los medios de comunicación social del país, y eso para nosotros es vital, importante, y en eso no nos ahorramos un solo peso. Llegar a la gente a través de los medios es muy importante, demasiado importante. El año entrante vamos a llegar mucho a la televisión nacional y regional, sobre todo mucha televisión regional. Usted lo encuentra por montoneras. Uno ya no coge el periódico, ¿no es cierto? Es como la lectura. La campaña que nosotros estamos haciendo este año, a la despedida del año a cada funcionario de Colpensiones, le regalé un libro y le dije, yo quiero cuando llegue a preguntarle cómo le fue con el Quijote, cómo le fue con la María, cómo le fue con 100 años de soledad, cómo le fue con ese libro tan maravilloso de un hombre que escribió para la historia, un paisa del olvido, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, La Vorágine. Y también hay gente que me dijo con sinceridad, nosotros, porque hay gente que se llama el Quijote. Yo le decía, ¿y por qué el Quijote? No lo he leído. Y tiene más de 40 años de edad. Que volver a leerlo. Leer es muy importante. Y uno dice, no, yo no compro un libro, prefiero meterme al computador. Mentiras, más un funcionario que he metido todos los días en el computador. El día que llega a la casa a las 5 de la tarde, odia esos computadores. Lo que lamentablemente tenemos una adicción, que es la más peligrosa, que destruye el cerebro, la inteligencia, atenta contra la inteligencia humana, que son esos benditos llamados celulares. Yo en estos días yo fui a China hace 1000 años, como el año 86 creo, y le pregunté a los chinos, entonces eran más rurales, no tan científicos como ahora, ¿por qué ustedes no admiten que la escuela y el colegio y la universidad haya celulares? Y me dijeron una respuesta, no en términos chinos, pero yo la traduje de esa manera, es que embrutecen. Y ahora encuentro que en Francia lo plantearon, que en Brasil lo están planteando, que en Salvador, en varios del país, dicen, no más celulares con los niños. Es que usted tiene, yo tuve un ejemplo, yo tengo nietos chiquitos, entonces mi hijo tenía 2 nietos, tiene 2 chinos pequeños, y cuando yo le fui a servir el desayuno una día de Navidad, andaban con el maldito iPad en la mano, y entonces yo se lo apagué, y se fueron, donde el papá, papi, mi Tito me quitó el iPad y el otro fue para baño, y cuando llegaron, llegó mi hijo, a mirar dónde estaban los iPads, yo me comí los huevos del desayuno de mis hijos. Y entonces la pelea ya no era por el iPad, sino por el huevo. Y les enseñé a fritar el huevo. Y se les olvidó los 6 días que estuve con ellos, no los dejé coger ese aparatico, ¿no es cierto? Porque es mejor el diálogo directo, el maestro presente. Diga, yo les hago una cosa, yo la aprendí en la escuela, porque yo fui maestro de primaria, y yo les hago una tarea, todos los ramos, sumen 200 más 170 más 120 más 45 más 80, ¿cuánto da? Y le doy un premio. Nadie sabe, porque todo el mundo... Pásame el celular. Ya le dio 354, nos da 418. Les contaré los días de salario. Bueno,
Macho, muchas gracias. Vamos a que nos regalen el café. Un aplauso para ustedes y muchas gracias. Gracias, presidente. Antes de pasar también en esta rueda de prensa el también con desayuno el que hemos señor preparado para presidente también, ustedes, que son sumamente Jaime importantes para Duzán, nosotros porque nos permite justamente llevarles ese mensaje a todos los somos colombianos la generación de lo que está haciendo la entidad, vivía ¿verdad? en Queremos Chalapa. mostrarles un video, un comercial, es un mensaje que quisimos plasmar allí, es un trueque de saberes, donde queremos expresarle a todos los colombianos que todas las generaciones están en esta entidad. La atención es para todos. Una vez finalizado el video nos dirigimos a la parte de atrás, allá tendremos el desayuno. Bueno, hola don Ricardo, hola don Hermógenes, me alegra saludarlos a nombre también de la Media Maratón Internacional San Silvestre del municipio de Chile. Allá estaremos. Hija, papá, nos vemos esta noche. No lo dejes jugar mucho con ese aparato, por favor. ¿Te parece si jugamos un rato? No. ¿Me enseñas cómo manejar este aparato, por favor? Para tomar fotos. A ver. Mira, le colocas aquí. ¿Así? No, porque así tapas la pantalla. Bueno, tómalo así, tómalo así. Ahora yo te voy a enseñar. Saco la gatita. Así uno. Hecho. ¿Qué música le gustaba a la abuela? La que más me gustaba era la música clásica. Mira, te escucho. Sensacional. ¿Jugamos? Eso. Mira, mira. ¿Qué? Yo sembré cerdo. ¿En serio? Sí, señor. Yo también quiero sembrar uno. Lo sembramos. Sí, quisiera como él. Como este. ¿Así está bien? Perfecto. Otra. Sembré un árbol. Un pájaro.
tenido un día más bello como el de hoy. Nada. A todos muchas gracias por haber atendido esta invitación. Los invitamos entonces